Buenos días, mi nombre es Dayan Steven Ausaki Lancheros, estudiante de Ingeniería Electrónica de la UPTC seccional Tunja. Y el día de hoy se realizará la presentación de la actividad número 10 de la asignatura de microcontroladores correspondiente al manejo del LCD y teclado matricial. Esta actividad requiere desarrollar un sistema de alarma de temperatura para un proceso industrial, donde el rango de temperatura del proceso se encuentra entre los 15 y los 150 grados centígrados. A su vez, se nos informa que se dispone de una DC0804 para digitalizar la señal analógica del sensor. El límite de temperatura setpoint se define por usuario mediante teclado matricial 4x4 y para modificar dicho límite de temperatura se dispone de un interruptor de preestablecimiento que será definido como setup. A su vez, en una pantalla LCD 16x2 o 20x4 se debe visualizar el valor de setpoint, la temperatura del sensor LM35 y el estado de alarma on-off según sea el caso. Es decir, si temperatura de proceso es mayor que setpoint, entonces alarma on, si no, alarma off. A su vez se nos dan ciertas consideraciones, como por ejemplo que el rango de medición debe digitalizarse en los 8 bits, es decir, de 0 a 255. El ajuste de temperatura límite setup debe ser atendido cuando se presiona la tecla D del respectivo teclado y a su vez el periodo de muestreo de la ADC es de 2 segundos. Dicha temporalización debe ser configurada por timer 0 y la lectura de la ADC debe ser atendida por timer 0. Pues bien, a continuación en primera instancia se realizará el análisis del sensor de temperatura del LM35, el cual como se mencionó tiene un rango entre los 15 y los 150 grados centígrados para esta aplicación y se sabe que el LM35 tiene un factor de escala lineal de 10 milivoltios por grado centígrado. Entonces pues se realiza la ecuación que me relaciona en primera instancia el valor de sensor con la temperatura que va a ser ingresada. A su vez, se realiza la evaluación para la temperatura mínima, el voltaje mínimo que me va a entregar, y para la temperatura máxima, el voltaje máximo que me entregará. Esto para realizar el respectivo acondicionamiento para el escalamiento entre 0 y 5 voltios, que va a ser el voltaje de la DC, el voltaje que va a ser ingresado a la DC. Con lo cual se procede a realizar el respectivo análisis de la configuración de la DC, el cual, como se observa, se utiliza la ecuación simplificada debido a que se cuenta con los valores estándar de voltaje de referencia positivo de 5 voltios y voltaje de referencia negativo de 0 voltios. Esto nos da un valor de una resolución de 5 sobre 255. Esto nos servirá para relacionar el respectivo valor de ADC que se obtiene a la salida con el voltaje ADC que se obtuvo del acondicionamiento anteriormente relacionado. A su vez, esto nos servirá para obtener la ecuación principal que nos relaciona el valor de la temperatura que se ingresa con el valor de ADC que se obtiene a la salida del respectivo ADC. Para finalizar, una de las respectivas características que tenía esta aplicación era generar una señal de muestreo para el ADC de 2 segundos mediante interrupción por timer 0 del microcontrolador. Con lo cual, como se sabe, el timer 0 es un registro de 8 bits que por lo tanto tiene una capacidad máxima de 255. Esto quiere decir que en el momento en que supere dicha capacidad máxima va a ocurrir un desbordamiento. Este valor de desbordamiento va a ser el característico del tiempo que nos sugieren, es decir, de 2 segundos. Pero como se sabe, las señales tienen un periodo de ciclo útil de la mitad. Por lo tanto, el tiempo va a ser de 1 segundo, el tiempo de desbordamiento. Pero este tiempo de desbordamiento va a ser muy alto para el respectivo timer. Por lo tanto, se utilizará un respectivo contador que va a ser para un valor menor, por ejemplo 10 milisegundos se optó por utilizar, y este contador se va a repetir 100 veces para que nos garantice este respectivo segundo que se requiere. Por lo tanto, se procede a calcular el valor de prescaler, donde para dicho valor se debe calcular la cantidad de pulsos que deben ocurrir para que ocurra dicho desbordamiento para 10 milisegundos. Este valor pues lo reemplazamos para calcular el prescaler y se obtiene 39.06, pero como se mencionó es un valor de la potencia 2, por lo tanto se aproxima a 64. Y despejando de la ecuación mencionada anteriormente, pues se obtiene el valor de x, que va a ser de 100. Con ello ahora se puede evidenciar el diagrama de bloques diseñado para el sistema sugerido. Ahora podemos ver el diagrama de flujo principal con el correspondiente código en CSS Compiler. Entonces nos dirigimos a la parte del programa principal en el código. En esta parte, como se observa, definimos la habilitación de interrupciones, la definición para interrupciones, el prescaler y el timer, que ya lo mencionaremos más adelante.
En primera instancia entonces tenemos en el código principal que preguntamos si queremos cambiar setPoint. Aquí se encuentra comentariado tal cual el código, cambiar setPoint. En caso de que se quiera cambiar setPoint, entonces sí, lo que debemos hacer es limpiar el SD para ingresar nuevo setPoint, que es lo que ocurre en esta parte. Como se observa, limpiamos setPoint y definimos un valor preestablecido, un código preestablecido que se va a observar en pantalla. A su vez, entonces si no queremos cambiar setPoint, entonces lo que vamos a hacer es asignar a setPoint el valor ingresado de teclado, que es lo que ocurre en esta parte, el valor ingresado de teclado. Esta parte de B, lo que realiza es la operación para capturar el valor de setPoint tras varios valores, el valor final de setPoint. Entonces seguimos definiendo el valor de setPoint, lo visualizamos en esta parte el valor de setPoint. A su vez, como siguiente sentencia, se tiene que definir la función valor ADC. Entonces en esta parte de valor ADC, lo que vamos a colocar es la ecuación característica que fue calculada anteriormente. Entonces valor ADC por 27 sobre 51 más 15. Eso a su vez lo vamos a visualizar en la LCD, tal como ocurre acá. Entonces lo que hacemos es visualizarlo y después pues básicamente lo que vamos a hacer es preguntar si temperatura es mayor que setPoint. En caso de que temperatura sea mayor que setPoint, entonces aquí observamos, si es mayor, entonces la alarma debe mostrar on. Si no, entonces la alarma debe mostrar off. Y pues termina el código volviendo al inicio. Y pues para finalizar, se tiene el diagrama de flujo por timer 0, donde cuando ocurra la interrupción por timer 0, entonces lo que se debe hacer es preguntar si el contador es menor que 100. En caso de que sea así, entonces lo que va a hacer es sumarle 1 al contador y setear el timer en 100. En dado caso de que sea no, es decir, que timer es igual a 100, entonces lo que debe hacer es un cambio de estado de la señal y timer 0 va a ser igual a 100 y se va a volver a reiniciar el contador igual a 0. Ahora le damos a compilar al respectivo código. Vemos que en efecto compila bien. Por lo tanto, ahora nos dirigimos acá a la simulación. Buscamos el archivo que acabamos de compilar. Le damos a abrir, le damos compilar, le damos OK y le damos a play. Entonces vemos que en efecto no muestra nada. Vamos a variar una temperatura. No sé, una temperatura de, no sé, cualquier temperatura. Entonces, tenemos acá el teclado, tenemos el valor de teclado y vemos que en efecto se tienen 106 grados y es el valor esperado. A su vez colocamos otro valor de teclado, un valor de setPoint, de 125. Vemos que cambia la alarma off porque temperatura inicial es menor que setPoint. Entonces ahí vemos que el botón de setup, que es D, reinicia y colocamos otro valor, no sé, 105 y vemos que en efecto se mantiene en on porque temperatura inicial es mayor que temperatura de setPoint. Vemos que al despichar otros botones diferentes a los que fueron definidos no ocurre ninguna variación, solamente cuando se oprime el valor de setPoint o cuando se coloca los números entre 0 y 9. Entonces pues ahí este vendría siendo el final. Vemos que el botón de reset también funciona bien. Entonces pues eso sería todo. Muchas gracias por su atención.